Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con nuestra segunda unidad sobre los dilemas éticos del final de la vida, abordaremos el día de hoy el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos. Para introducirnos en este tema, debemos de recordar que una de las situaciones más difíciles que nos toca enfrentar al profesional de la salud es cuando atendemos a los pacientes con una enfermedad grave, aquellos que desarrollan alguna patología degenerativa, irreversible y para la cual la medicina ya no puede realizar mayores esfuerzos enfocados en la curación. Es así como nuestra labor se transforma del curar al cuidar. Y aquí toma mayor relevancia la limitación del esfuerzo terapéutico y estos cuidados paliativos, que solo pueden ser aplicados en aquellos pacientes que ya presentan una enfermedad incurable y avanzada. Esta se caracteriza por ser una patología de curso gradual y progresivo, sin respuesta a los tratamientos curativos disponibles y que evolucionará a la muerte a corto o mediano plazo, con una evidente fragilidad y pérdida de la autonomía progresiva. El paciente, conforme vaya avanzando este pronóstico, va a ir empeorando su situación y volviéndose cada vez más dependiente de su familiar o cuidador. Una vez que esta patología sigue su curso natural, puede terminar como una enfermedad avanzada e irreversible, con síntomas múltiples y con un evidente impacto emocional. El paciente se vuelve consciente de su propia finitud y comienza a realizar algunas gestiones encaminadas en dejar asuntos de su vida en orden, en tratar de tranquilizar a los pacientes y al resto de sus familias. Es una labor fundamental del médico. En esta etapa es urgente el apoyo psicosocial. Es muy común que el paciente y sus familiares caigan en depresión y nosotros tenemos que aliviar tanto el dolor físico como el emocional. Es también persistente la pérdida de la autonomía. Los pacientes, cuando avanzan a la fase terminal, llega un momento en el que se quedan inconscientes, caen en estupor y ya no son capaces de tomar las decisiones básicas para el seguimiento de su tratamiento médico. Siempre es recomendable que antes de que el paciente caiga en esta situación haya redactado un documento médico legal denominado voluntades anticipadas, en el cual nos determine hasta qué punto desea ser atendido, donde establezca específicamente aquellos procedimientos a los cuales él accede que se le practiquen y cuáles prefiere que sean omitidos, y que se deje simplemente el curso de su enfermedad para de esta manera tener una muerte lo más digna posible. Cuando este documento no es firmado, debemos de recordar que quien tiene la potestad es el familiar más cercano. Cuando esto pasa, nosotros debemos de tener en cuenta que ya no solo estamos abordando un paciente, sino todo un grupo social. Es muy frecuente los conflictos dentro de la familia, ya que algunos pueden persistir con la práctica de ciertos procedimientos invasivos y otros, por el contrario, prefieren suspender estos procedimientos, evitando en la medida de lo posible mayores daños al paciente que se encuentra grave. Hay una escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento y el pronóstico de vida en estos pacientes es limitado a unas cuantas semanas o meses. Luego de esta etapa ocurre la situación de agonía. Es notable el deterioro físico intenso, las reservas fisiológicas están casi agotadas, se puede observar una debilidad extrema, caracterizada en muchas ocasiones hasta por una dificultad respiratoria que es bastante evidente con los famosos estertores agónicos, un ruido característico que manifiestan las personas que están en esta etapa a modo de ronquido y que llega a perturbar en muchas ocasiones al familiar. Este es uno de los avisos más comunes que nos dan las personas que se encuentran en esta situación, y siempre es importante alertar al familiar de que la muerte está próxima en su paciente. Hay una alta frecuencia de trastornos cognitivos y de conciencia. Si bien el paciente en algunos casos ya en esta etapa se encuentra totalmente inconsciente,
Hay otros que pueden presentar delirios, llegando a mencionar detalles de su pasado o mencionar nombres de personas o familiares ya fallecidos. Es aquí donde las personas en muchas ocasiones suelen decir de que son estos familiares los que ya vienen a traerlo. Debemos recordar que los neurocientíficos han establecido que este tipo de manifestaciones se dan principalmente porque el cerebro comienza a verse afectado. La actividad eléctrica ya no es consistente y pueden activarse algunas zonas de la memoria en vista de que la capacidad cognitiva ya es nula y, por así decirlo, el cerebro se va desconectando poco a poco. El pronóstico de vida es en horas o en días y es importante tener preparado al familiar ante la inminente muerte del paciente. Conociendo esto, debemos también de valorar que hay situaciones en las que el médico va a tener la necesidad de limitar el esfuerzo. No toda práctica médica de la que seamos capaces de realizar va a ser ajustada a la ética y a la moral. De hecho, muchos de nuestros procedimientos tienen que ser tomados en consenso con otros profesionales de la salud y respetando los valores éticos y morales tanto del enfermo como de sus familiares. Se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico a la decisión de restringir o cancelar algún tipo de medidas cuando se percibe una desproporción entre los fines y los medios de tratamiento, con el objetivo de no caer en obstinación terapéutica o también conocida como encarnizamiento terapéutico, en la cual el profesional de la salud puede incurrir cuando persiste en la idea de que es necesario realizar todo procedimiento, a pesar que no genere un beneficio real en el paciente y sin valorar el costo-beneficio de estos. Debemos de recordar que en los pacientes graves o en etapa terminal prevalece ante todo el principio de beneficencia y procurar con esto el menor daño posible al cuerpo, evitando también mayores daños y respetando el principio de no maleficencia. Es importante que el médico sepa que no todo lo que esté a su alcance puede realizar, sobre todo cuando estamos en presencia de una enfermedad irreversible y de un pronóstico sombrío de antemano. No debe tener temores porque la limitación del esfuerzo terapéutico está éticamente justificado. En un inicio con nuestros principios bioéticos, valorando el principio de justicia, ya que siempre se considera un mejor aprovechamiento de recursos, evitando la futilidad, es decir, la práctica de un procedimiento que es inútil y que en algunos casos puede exponer a mayores riesgos que beneficios. Nos ampara el principio de no maleficencia, ya que se tiene que evitar el encarnizamiento terapéutico o distanasia, evitando hacer un procedimiento invasivo que lesione más de lo que puede ayudar o mejorar. El principio de beneficencia, que es uno de los principales, ya que ante todo debemos de respetar la dignidad de las personas. Recordemos que si el paciente está consciente y nosotros le ofertamos algún procedimiento y éste considera que transgrede mucho su principio moral o lo que él conoce como dignidad, no lo podemos practicar. Ya la conducta antigua en la cual el médico imponía su decisión está totalmente en desuso y en la actualidad el principio de autonomía adquiere mucha relevancia y por tanto tiene que ser mencionado ya sea en la figura del consentimiento informado o en el de voluntades anticipadas, donde finalmente es el paciente el que se decide qué es lo que desea que se le brinde como medio para combatir su enfermedad o para aliviar el dolor que ésta le produce. Debemos siempre tener en cuenta que un procedimiento se considera inapropiado cuando es innecesario, es decir, la práctica de un procedimiento en la cual el estadio de la enfermedad no permite garantizar ningún beneficio y que por el contrario nos puede exponer al riesgo de desarrollar alguna complicación. Una de las más comunes son las sepsis asociadas a los cuidados de la salud. Cuando es inútil, lógicamente, es aquel procedimiento
tomando por ejemplo el de un paciente con cirrosis hepática en el estadio más avanzado, en el cual una paracentesis ya es ineficaz y que además de inseguro porque lo puede exponer a una sepsis, es inútil porque lo más probable es que luego del dreno de este líquido el paciente pueda volver a acumular el edema en el área de la cavidad abdominal y no ofertemos realmente ningún beneficio. Es insensato porque cuando el médico insiste en la práctica de este procedimiento, aun cuando conoce que no va a generar un beneficio real e insiste por insensatez, está exponiendo al dolor y a una muerte sin las condiciones apropiadas para el paciente, atentando contra la dignidad de éste. Es inclemente cuanto, además de las otras características, inflige dolor. La limitación del esfuerzo terapéutico no es ninguna forma de eutanasia, por el contrario, es una práctica médica ética y debería de promoverse, sobre todo en países como el nuestro, donde la legislación es aún limitada al respecto. Siempre debemos nosotros de entender que es más fácil poner que quitar. Cuando nos llega al área de emergencia a un paciente grave, lo primero que indicamos es la apertura de la vía aérea, la colocación de la venoclisis, por medio de la cual aplicaremos el tratamiento más apropiado para el paciente. Luego, si este paciente presenta un grado de estrés respiratorio y es necesaria la intubación, procedemos también a esto, siempre con la venia del familiar. Y podemos incluso hasta ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, siempre buscando cómo ayudar al paciente y curarlo si es posible. Sin embargo, cuando el paciente ya presenta una enfermedad avanzada e incurable, realmente surge la necesidad de conversar con el familiar, ya que algunos procedimientos ya no son eficaces, causan mayores daños al paciente y crea una falsa expectativa de vida. Es difícil porque siempre el familiar en muchas ocasiones va a procurar de que a su paciente se le preserve con vida, aunque el pronóstico sea bastante sombrío. Nosotros como médicos tenemos la obligación de explicarle con todo detalle a los familiares y al paciente, si está consciente, la situación que tiene. Somos educadores sociales y nosotros tenemos el deber de informar, por muy dolorosa que sea la situación, las condiciones que se puedan presentar, tanto a corto, mediano como a largo plazo. Es importante este conocimiento, ya que le permitirá también a estos agentes, ya sea el paciente o el familiar, tomar las decisiones más adecuadas e idóneas a su perspectiva de vida. Nosotros tenemos también que ser conscientes que va a haber ocasiones que tendremos que hacer estas limitaciones, amparados siempre en la búsqueda del beneficio de nuestros pacientes. La LED no consiste en no poner ciertas medidas que parecen extraordinarias o desproporcionadas en situaciones irreversibles o en los casos de estos pacientes con enfermedad terminal. La tecnificación de la medicina es uno de los factores que ha hecho pensar que todo es admisible, sin embargo esto no es así. En la actualidad sabemos que no todo procedimiento, por el hecho de que esté al alcance de nosotros o que estemos capacitados para realizarlo, es efectivo o es ético para algunos pacientes. Siempre debemos de tener en cuenta el costo-beneficio de esto y la exposición al riesgo que podemos ocasionar. La toma de decisiones debe someterse a un proceso de deliberación moral del médico con el paciente y sus familiares, basado en los valores de la persona, pero analizados bajo nuestra óptica clínica. Como bien decía, ya el sistema paternalista de la medicina ha quedado atrás y ahora debemos de incluir al paciente y a sus familiares en la práctica médica que ejecutamos, siempre dando la mejor asesoría científica. Ni la obstinación que llevaría al encarnizamiento terapéutico ni el abandono del paciente son respuestas éticas a la situación terminal. Como podemos observar, estos pacientes realmente están en una condición deplorable y nosotros debemos de procurar
la disminución del sufrimiento siempre que éste esté al alcance de nuestras manos. No se nos debe olvidar que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Valoremos siempre el bienestar de la persona en todas las esferas de la salud, tanto física, mental como social. Ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, no solamente es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Y es aquí donde los cuidados paliativos juegan un papel muy importante. Debemos de recordar que estos cuidados no son más que el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias desde un enfoque integral a la promoción de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, en caso de enfermedad terminal mediante la prevención y el alivio del sufrimiento y otros síntomas físicos y psicosociales. Uno de ellos, que toma mucha relevancia, sobre todo en aquellos pacientes con una patología que ocasiona mucho dolor, es la sedación paliativa, que consiste en la disminución deliberada de la conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados, con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios, permitiendo de esta manera garantizar que el paciente curse con una muerte digna, muy parecido a lo que surgiera de un sueño normal o natural. Otros tipos de cuidados paliativos lo tenemos aquí presente en aquellas modificaciones a la dieta. Es importante que valoremos la nutrición porque los pacientes en esta etapa sufren dificultades para deglutir o tienen lesiones en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, siempre es importante garantizar que el aporte nutritivo sea el apropiado, velando porque no se sufra ni se caiga en la privación del alimento al paciente. La fisioterapia es muy importante porque en muchos casos alivia síntomas muy incómodos como son los calambres y permiten así sobrellevar al paciente la difícil situación que es la debilidad progresiva que puede presentar. Las medidas higiénicas son fundamentales ya que van a garantizar una verdadera calidad de vida, óptima, adecuada a los estándares en todo el mundo, ya que es muy triste ver a un paciente que en etapa terminal y postrado en una cama no tenga las posibilidades de conservar una buena higiene. Y recordemos que ante malos hábitos higiénicos pueden producirse mayores complicaciones que generen el mayor dolor o complicaciones que acorten aún más la vida de estas personas. El apoyo psicosocial es fundamental y debe brindarse al paciente desde el diagnóstico de la enfermedad para ayudarlo a llevar de la mejor manera las diferentes etapas del duelo. Recordemos que es muy común que el paciente caiga en depresión y debemos de procurar brindarle atención tanto a él como a sus familiares. De esta manera, la meta del apoyo psicosocial es hacer que el paciente se vuelva consciente de su muerte, la acepte y trate de resolver aquellos asuntos que considere inconclusos, llegando a garantizar una muerte tranquila y en paz y preparando también a su familia hacia su pronta partida. La visita médica domiciliar toma mayor importancia, sobre todo porque muchos de estos pacientes terminales optan por abandonar el hospital, prefieren morir en el seno de sus hogares y en muchas ocasiones se sienten un tanto abandonados por el equipo médico. Recordemos que nuestro deber como médicos no concluye con la salida del paciente del hospital. Por el contrario, nuestro deber concluye cuando éste finalmente ha partido. Y no por el hecho de que haya sido declarado como desahuciado, nosotros le vamos a negar la atención más básica que él merece. Basándonos también en nuestro modelo de salud familiar y comunitaria, si el paciente no es capaz de llegar a nuestras unidades de salud, nosotros tenemos que acudir a este, llevar la salud hasta los hogares, recordando que ya no será una salud curativa, pero una salud encargada
en garantizar que esta última etapa sea llevada lo mejor posible, buscando siempre el beneficio, y vamos a encontrarnos en la mayoría de los casos con un agradecimiento de esta persona, al saber que aún sin estar en una institución hospitalaria, cuenta con el médico que lo trató a lo largo de la enfermedad y que fue capaz de verlo más allá de un simple paciente o un ente biológico con una patología, sino verlo como un ser humano que sufre y necesita el apoyo de todo un entorno familiar y comunitario. Recordemos, muchachos, que nuestra profesión no es meramente científica en el enfoque de lo biologicista. Es decir, nosotros no solo atendemos un cuerpo que late, sino un cuerpo que siente, que piensa, un ser humano que sufre. Y la empatía que debemos de desarrollar tiene que ir acompañada en muchas ocasiones de fortaleza. Nosotros figuramos como un pilar de fortaleza en estos casos tan difíciles, y debemos de brindar la mano amiga y el valor y el apoyo de un médico, de un profesional que ha estado con su paciente desde el inicio hasta el fin. Recordemos, como decía el padre de la medicina, la labor de un médico es siempre velar por el bienestar de su paciente y acompañarlo en las diferentes etapas de su vida hasta la muerte. Agradecemos la atención brindada. Recuerden que cualquier duda que tengan puedan expresarla en el foro que hemos abierto en el aula virtual, y estaremos pendientes de sus comentarios. Muchas gracias por su atención.